Era un día gris, con la luz del sol apenas filtrándose entre las nubes pesadas que colgaban sobre Sevilla. El viento parecía traer consigo una pesadez difícil de ignorar. Una sensación de opresión que invadía cada rincón. El aroma a tierra mojada y a flores marchitas se mezclaba con la fragancia que siempre había asociado con el jardín de la casa de mi padre. Un lugar que, hasta ese día, había sido un refugio para mis recuerdos, mis sueños y mi vida entera. Me llamo Carmen. Y aquel día, el más sombrío de todos, me encontraba en el velatorio de mi padre, don Alfonso. Su ataúd de madera pulida descansaba en el centro de la sala, rodeado de flores blancas que parecían intentar iluminar el espacio sombrío en el que me encontraba atrapada. Los murmullos de los asistentes flotaban en el aire, pero yo no los escuchaba. Mi mente estaba en otro lugar, atrapada en el torbellino de emociones que me asfixiaban desde el mismo momento en que recibí la noticia de su muerte. La ausencia de su presencia era un vacío insondable que no sabría cómo llenar. Mis dedos, temblorosos, tocaban el borde de la mesa que estaba a mi lado, como si esa acción, tan sencilla, pudiera devolverme el control, pero nada podía. Los recuerdos de mi padre inundaban mi mente sin cesar. Su risa cálida. El sonido de su voz que siempre me brindaba consuelo. Y ese perfume inconfundible que dejaba en su estela. Un perfume que ahora solo existía en mi memoria. ¿Cómo era posible que ya no estuviera aquí? De repente, el sonido del teléfono móvil vibrando en mi bolsillo me sacó de mis pensamientos. Mi primer impulso fue ignorarlo. ¿Quién podría necesitarme en este momento? Pero algo, tal vez una esperanza irracional de que mi padre había vuelto de alguna manera, me impulsó a sacar el teléfono. Lo miré, y al ver el nombre en la pantalla, mi corazón se detuvo por un segundo. Era Isabel, mi suegra. ¿Qué podía querer ella en un momento como este? La voz de Isabel, sorprendentemente clara y fuerte a través del auricular, me hizo dar un respingo. Carmen, soy Isabel, dijo sin titubeos, como si nada estuviera ocurriendo. Estoy en el funeral de mi padre. Respondí, mi voz sonando extraña, como si no fuera mía. Una pausa incómoda siguió, y yo esperé, confundida, a que ella me expresara algún tipo de condolencia. Pero lo que salió de su boca a continuación fue como un golpe seco en el pecho. Sí, sí lo sé. Por eso te llamo, continuó, y en su tono pude percibir algo que me hizo estremecer. Cariño, tenemos que hablar de la herencia de tu padre. Herencia. Mi mente no podía procesar esas palabras. ¿Qué estaba diciendo? Mi padre acababa de fallecer. Y ella ya estaba hablando de dinero. Isabel. Mi padre acaba de morir. Ahora no es el momento de hablar de eso. Intenté decir. Pero mi voz tembló. Traicionándome. Escucha, Carmen. Su voz se volvió más áspera. Y pude sentir la manipulación en cada palabra. Ricardo y yo hemos estado hablando. Y creemos que lo mejor sería que nos transfirieras la herencia. Después de todo, ya sabes lo difíciles que han sido las cosas. La sensación de náuseas me recorrió el cuerpo. ¿Difíciles? Las cosas difíciles a las que se refería Isabel eran, en realidad, los gastos excesivos de ella y de mi marido, Ricardo, que yo había estado intentando controlar durante meses. Y ahora venían a pedirme la herencia de mi padre. Como si fuera algo que podían reclamar. No podía creer lo que estaba escuchando. No puedo creer que me llames en el funeral de mi padre para hablar de dinero. Logré decir, mi voz ahora llena de ira. Carmen, no seas dramática, replicó Isabel con una calma aterradora. Precisamente por eso te llamo ahora. Es el momento perfecto para resolver este asunto. Estás emocionalmente vulnerable y... ¿Vulnerable? Interrumpí, sintiendo cómo la rabia me subía por la garganta.
¿Crees que eso me hace más propensa a entregarte la herencia de mi padre? Pues sí, dijo Isabel con una frialdad que me heló la sangre. Además, Ricardo está de acuerdo conmigo. Si no transfieres la herencia, pedirá el divorcio. Las palabras de Isabel me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Ricardo? ¿Mi marido estaba de acuerdo con esto? ¿Estaba dispuesto a chantajearme por dinero? Un dolor indescriptible se instaló en mi pecho mientras miraba alrededor del velatorio, buscando alguna señal de consuelo. Pero todo parecía borroso, distante. Me estaba hundiendo en un abismo emocional que no sabía cómo salir. ¿Me estás chantajeando?, logré preguntar, la voz temblorosa por la ira contenida. Chantaje es una palabra muy fea. Cariño, respondió Isabel con un tono meloso que me hizo sentir aún más asqueada. Prefiero pensar que es una negociación familiar. Piénsalo, Carmen, no quieres perder a tu marido, ¿verdad? El aire en la sala se volvió denso, como si el mundo entero estuviera colapsando sobre mí. ¿Cómo era posible que mi propia familia estuviera tratando de aprovecharse de mi dolor de esta manera? ¿Cómo podía Isabel ser tan insensible? ¿Tan cruel? Voy a colgar, dije con voz sorprendentemente tranquila, aunque sentía que mi interior se desmoronaba. Ahora estoy en el funeral de mi padre. Y no voy a hablar de esto contigo. Ni hoy, ni nunca. Isabel empezó a hablar. Pero ya no la escuchaba. Colgué la llamada y guardé el teléfono en el bolsillo. Mis manos temblorosas incapaces de mantener el control. Miré el ataúd de mi padre, sintiendo como una nueva oleada de tristeza me invadía. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía estar viviendo este infierno mientras él ya no estaba aquí para darme fuerzas? Estaba sola, y aunque mis lágrimas comenzaban a caer, no solo de dolor, sino también de rabia, supe que algo había cambiado dentro de mí. Algo se había quebrado en mi alma. Pero a la vez, algo nuevo había nacido. La traición de mi marido y mi suegra me había empujado a un límite que nunca había imaginado. Y aunque no sabía cómo ni cuándo, sentí que iba a luchar por mi vida, por mi herencia, por mi futuro. Al final del velatorio, la sala quedó vacía, las voces se apagaron. Pero yo me quedé allí, inmóvil, procesando lo que acababa de vivir. Mi padre me había dejado una herencia. Sí. Pero más que eso, me había dejado una lección sobre la vida, sobre el valor de la confianza, sobre la necesidad de proteger lo que realmente importa. Y ahora, más que nunca, me sentía determinada a no dejar que la codicia y la manipulación de los demás me arrebataran lo que legítimamente me pertenecía. Me quedé allí, temblando, mientras las palabras de Isabel resonaban en mi mente como ecos de una pesadilla. No podía creer que, en el día más doloroso de mi vida, alguien de mi propia familia fuera capaz de hacer algo tan cruel, tan despiadado. Me alejé de la sala del velatorio, buscando un rincón apartado donde pudieran descansar mis pensamientos. Afuera, el sol comenzaba a caer, arrojando sombras largas y alargadas sobre el jardín de mi padre. La brisa fría acariciaba mi rostro. Y, por un momento, sentí que el mundo seguía su curso, indiferente a mi dolor. Mi cuerpo estaba agotado. Pero mi mente no dejaba de dar vueltas a las palabras de Isabel y lo que acababa de descubrir sobre Ricardo. ¿Cómo había llegado a este punto? No era solo el dinero lo que me dolía, aunque su codicia me dejaba una sensación amarga que no podía ignorar. Era el hecho de que, a lo largo de todos estos años, jamás había imaginado que mi propio marido fuera capaz de traicionarme de esa manera. Nunca imaginé que él, la persona con la que compartí mi vida, los momentos más íntimos, pudiera ser tan frágil, tan débil ante la presión de su madre, tan dispuesto a venderme por su propia comodidad. Al volver al interior de la casa,
Me encontré con el silencio pesado que la ocupaba. La casa, que una vez fue un refugio lleno de risas y vida, ahora parecía vacía, como si se hubiera extinguido junto con mi padre. Me senté en el salón. El lugar que tantos recuerdos tenía para mí. Pero en ese momento parecía un lugar extraño. Los muebles, la alfombra, las paredes que habían sido testigos de tantas celebraciones familiares, ahora parecían hostiles, como si me estuvieran mirando con juicio, reprochándome por no haber visto la verdad antes. De repente, la puerta principal se abrió con un ruido seco que cortó la quietud de la casa. Reconocí los pasos pesados de Ricardo antes de verlo entrar en la sala. Su rostro estaba tenso, marcado por la misma preocupación que había visto en sus ojos durante los últimos días. Pero, por alguna razón, algo en su mirada me hacía pensar que, a pesar de todo, él sabía que las cosas no iban a volver a ser como antes. Carmen, su voz sonó vacía, como si estuviera buscando palabras que no podía encontrar. Se acercó a mí. Pero no lo dejé. No podía soportar que se acercara. Que intentara hacerme creer que todo estaba bien. Que todavía teníamos algo por lo que luchar. La verdad había sido desnudada entre nosotros. Y no había vuelta atrás. No, Ricardo, respondí, mi voz rota pero firme. Ya no hay nada que discutir. Las palabras ya se dijeron. Lo que Isabel te ha convencido de hacer. Lo que tú aceptaste sin pensarlo 2 veces. Es algo que no puedo perdonar. No se trata solo de la herencia. No se trata solo del dinero. Se trata de lo que me hiciste sentir. Lo que me haces sentir ahora. Ricardo intentó hablar. Pero no le dejé continuar. Mi mente estaba llena de rabia. De frustración. Pero sobre todo de una dolorosa sensación de traición. Estaba tan lejos de aquel hombre en el que confié, que me sentía completamente ajena a él, a su mundo, a su familia. ¿Sabes lo que más me duele?, le pregunté, mirando profundamente en sus ojos, buscando una respuesta que no llegaba. Lo que más me duele es que me hayas dejado sola, que hayas elegido a tu madre sobre mí, que hayas decidido que la única forma de solucionar tus problemas sea a costa de mi dolor. De mi vida. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué clase de esposo? Él se quedó en silencio. Incapaz de responder. Vi cómo su rostro se distorsionaba. Cómo el remordimiento lo consumía. Pero no me importaba. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. La ira que sentía no era solo por lo que había hecho, sino por lo que ya no podía deshacer. ¿Cómo podía perdonarlo? ¿Cómo podía seguir amando a un hombre que no entendía el valor de la confianza? Del respeto, del amor, la tristeza me golpeó con fuerza. Como una ola que arrastra todo a su paso. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas cayeran sin detenerlas. Ya no me importaba. Ya no me importaba lo que él pensara. Lo que él dijera. Estaba decidida, más que nunca, a seguir adelante. Carmen. Por favor, no puedo perderte, dijo, acercándose de nuevo, pero me aparté de él. El contacto con su piel me resultaba repulsivo, como si su simple presencia fuera ahora una carga que no podía llevar. No me hables de perderme. Ricardo, respondí, mi voz llena de desdén. Porque tú ya me perdiste. Tú y tu madre, con su avaricia y sus manipulaciones. Me perdieron hace mucho tiempo. Y ya no voy a quedarme aquí esperando a que ustedes decidan mi futuro. Mi vida me pertenece a mí. No a ustedes. El silencio que siguió fue pesado. Insoportable. Ricardo estaba al borde de las lágrimas. Y aunque por un momento me conmovió verlo tan vulnerable, algo dentro de mí se endureció. No podía perdonarlo. No ahora. No después de todo lo que había hecho. En ese instante, Isabel irrumpió en la habitación. Su rostro estaba tan exasperado que parecía haber perdido todo control. Carmen, gritó,
mirando a Ricardo como si su mundo estuviera a punto de venirse abajo. Esto es absurdo. ¿Vas a dejar que ella decida por ti? ¿Vas a permitir que se quede con todo? Ricardo se giró hacia su madre. Sin decir una palabra, como si hubiera perdido toda fuerza para luchar contra lo que ya había comenzado. La tensión en la sala aumentó. Y por un momento, vi la posibilidad de que todo se derrumbara a su alrededor. Pero en mi corazón, ya no había lugar para ellos. Ya no podía seguir permitiendo que sus problemas fueran los míos. Que su avaricia siguiera gobernando mi vida. Esto se acabó, dije con voz clara, sin titubeos. No hay más herencia, no hay más chantajes, no hay más manipulaciones. Y lo más importante, no hay más matrimonio. Ricardo, voy a pedir el divorcio. Y si tu madre sigue interfiriendo, la justicia se encargará de que pague las consecuencias. Isabel palideció, y Ricardo se quedó paralizado, mirando al suelo. Finalmente, me giré hacia ellos, dejando que las palabras resonaran en el aire. Lo que me dio mi padre no solo es dinero. Es un legado, una lección, una oportunidad para reconstruir mi vida. Y no voy a permitir que nadie, ni tú ni tu madre, me lo arrebate. Con esas palabras, me giré y salí de la habitación, dejando a Ricardo y a Isabel atrás. Mi corazón latía con fuerza, pero por primera vez en mucho tiempo. Me sentí libre, libre de su control, libre de sus manipulaciones, libre para ser yo misma, para tomar el control de mi vida. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Tendría que enfrentarme a más batallas, a más sacrificios, pero estaba lista. El futuro era incierto, pero por primera vez, sentía que tenía el poder para moldearlo a mi manera. Y así, con una sonrisa en los labios y una determinación renovada, comencé mi viaje hacia la reconstrucción de mi vida. Un viaje que, aunque doloroso, me llevaría a encontrar la paz y la independencia que tanto necesitaba. Esa misma noche, después de la confrontación, me senté en la cocina de la casa de mi padre, intentando organizar mis pensamientos. La casa, vacía de su presencia, se sentía aún más ajena que antes. A pesar de haber tomado la decisión de pedir el divorcio, un pesado sentimiento de soledad me invadió. Me quedé mirando la luz tenue de la lámpara sobre la mesa. Como si sus luces cálidas pudieran calmar la tormenta que rugía dentro de mí. Pero no lo hicieron. Nada lo haría. Ya nada volvería a ser igual. El sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. Miré la pantalla y vi que era Lucía. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba escuchar una voz amiga. Acepté la llamada sin pensarlo 2 veces. Carmen, ¿estás bien? La preocupación en su voz era evidente. Me senté, apoyando mi cabeza sobre las manos. Temblorosa, Lucía. No sé si estoy bien. O si alguna vez lo estaré. Estoy perdida. Mi voz quebrada reflejaba el dolor que sentía. El dolor de la traición. De la desilusión. Lo sé, respondió Lucía suavemente. Lo que has hecho hoy no ha sido fácil, pero sé que lo hiciste porque es lo que necesitas. Estás tomando el control de tu vida, Carmen, y aunque ahora te duela, ese dolor es el precio que debes pagar por liberarte. Te mereces mucho más que esto. Pude escuchar la firmeza en su voz, algo que me hizo sentir un poco más fuerte. Como si, por un instante, las paredes que había construido alrededor de mi corazón comenzaran a derrumbarse. Aunque solo fuera un poco. Gracias, Lucía, pero... ¿cómo sigo adelante ahora? Mi vida está hecha pedazos. ¿Cómo se reconstruye algo así? Le pregunté, incapaz de encontrar las respuestas que tanto necesitaba. No sé si puedo seguir adelante con todo esto. Todo se ha vuelto tan oscuro. Tan incierto. Mi padre ya no está. Ricardo se ha ido. Incluso la herencia.
Todo lo que creía seguro se ha desmoronado. Mi voz tembló al mencionar la herencia. El dinero, la casa, todo lo que pensaba que me pertenecía. Todo estaba envuelto en mentiras y traiciones. Carmen, esto es solo el principio, me dijo Lucía con determinación. Sé que el futuro es incierto. Pero ahora tienes algo que nunca antes habías tenido. Poder. El poder de decidir por ti misma. Tienes la oportunidad de construir una vida propia. Sin depender de nadie. La herencia de tu padre no solo es dinero. Es una lección sobre lo que eres capaz de hacer cuando te enfrentas a tus miedos. Tú eres más fuerte de lo que crees. Su voz, llena de esperanza, fue como una chispa que encendió una llama en mi pecho. Sentí una leve, muy leve, sensación de alivio al escuchar sus palabras. Podía escuchar el aliento de la vida volviendo a entrar en mí. Como si una parte de mí despertara del letargo emocional en el que había caído. Pero, a pesar de la calma que Lucía intentaba transmitir, no pude evitar sentir la pesada carga de lo que aún estaba por venir. Pasaron los días y la lucha por mantener el control de mi vida comenzó a intensificarse. La casa, que antes era un refugio, ahora era un campo de batalla emocional. Las cartas, los papeles legales, las llamadas de abogados, todo se estaba acumulando, y mi mente no dejaba de procesar cada uno de esos detalles. Esa maraña de compromisos legales que, a pesar de su complejidad, me daba una sensación de control, porque sabía que si me mantenía firme, nada podría quebrarme. Una mañana, recibí una carta oficial. La firma en la parte superior me heló la sangre. Era de la abogada que había contratado para manejar el caso del divorcio. Mi pulso se aceleró al abrirla. Estaba clara. Ricardo había iniciado los trámites de divorcio. Pero había algo más. Una amenaza velada en sus palabras. Algo que no esperaba leer. Isabel había intervenido directamente, exigiendo una parte de la herencia. Su codicia no tenía límites. Me senté con la carta en la mano. Las palabras perforando mi pecho. Había algo aún más perverso en todo esto. La falta de respeto por mi dolor. Isabel no solo quería el dinero. Quería destruirme por completo. Someterme a sus exigencias. Arrastrarme hasta el suelo. Pero yo no iba a ceder. No después de todo lo que había pasado. El día siguiente fue el comienzo de una serie de enfrentamientos. No solo con los abogados, sino también con mi propio corazón. Cada vez que veía los papeles que habían sido parte de la herencia de mi padre, recordaba el propósito que él le había dado a esa propiedad. Recordaba su sabiduría al protegerme, al darme un futuro con sus propios esfuerzos y sacrificios. Ahora, todo eso estaba siendo despojado de mí por personas que ni siquiera lo conocían. Que no entendían su legado. Una tarde, después de una reunión con el abogado, regresé a la casa de mi padre. Los recuerdos me invadían, y la tristeza se hacía más densa a cada paso que daba por los pasillos. Que en otro tiempo me parecían tan familiares. Los muebles, los cuadros en las paredes. Todo estaba impregnado con la esencia de mi padre. De alguna manera, sentí que era el único lugar donde aún podía encontrarme. El único refugio que quedaba. Me senté frente al escritorio de mi padre, donde había encontrado la carta que me reveló el secreto de la casa. Los documentos estaban esparcidos sobre la mesa. Pero lo que más llamaba mi atención era el maletín con las joyas y la memoria USB. Había algo en esos objetos que me conectaba con mi padre. Con su visión. Aunque Ricardo y Isabel pensaban que todo se trataba de dinero. Yo sabía que mi padre me había dejado algo mucho más importante. Miré el maletín, ahora cuidadosamente guardado, y decidí que no iba a dejar que el legado de mi padre se perdiera en la vorágine de la codicia. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que luchar por lo que era mío.
por lo que mi padre había querido que fuera mío. En esos momentos de profunda reflexión, algo en mí cambió. La tristeza, la ira y la frustración comenzaron a transformarse en algo más. En fortaleza, en determinación. Había vivido la peor traición de mi vida, pero no sería la última. Estaba decidida a demostrarles a Ricardo, a Isabel y a todos aquellos que pensaban que podían manipularme, que yo no era una víctima. No lo sería, si bien la batalla legal seguía siendo una constante. Sentía que me había armado de herramientas más poderosas que el dinero o los papeles. Tenía la voluntad de seguir adelante, de mantenerme firme, y no dejar que nadie me derrumbara. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo. Sentí que estaba tomando el control. Cada paso que daba me acercaba más a lo que quería lograr, a lo que me merecía. Y mientras me sentaba frente al escritorio de mi padre, con la memoria USB en la mano y la carta sobre la mesa, algo dentro de mí comenzó a arder. Ya no era solo un asunto de dinero. Era la lucha por la dignidad, por la independencia, por el respeto a su memoria y a mi propia vida. El día siguiente fue el comienzo de una batalla legal que no había previsto, ni en mis peores pesadillas. El teléfono sonaba constantemente. Las notificaciones se acumulaban y la montaña de papeles legales parecía no tener fin. Sin embargo, lo más aterrador no eran los procedimientos, ni los trámites. Lo más angustiante era el hecho de que Ricardo ya no era el hombre que conocía. Su indiferencia ante todo lo que había sucedido entre nosotros me golpeaba más fuerte que cualquier documento legal. Ya no me miraba como su esposa. Solo veía a una mujer que, en su mente, había perdido la batalla. La tensión entre nosotros estaba creciendo a cada paso. Cada vez que Ricardo entraba en la habitación, había algo en su mirada, algo en su postura, que me decía que estaba luchando consigo mismo. Pero no podía comprender qué estaba pasando por su mente. ¿Realmente creía que podía hacerme callar con el peso de la herencia? ¿O simplemente no le importaba lo suficiente como para luchar por nosotros? Por nuestra relación, me encontraba atrapada en un torbellino de emociones. La ira, la tristeza y la incredulidad no me dejaban respirar. Sabía que este proceso no iba a ser fácil, pero no esperaba que fuera tan cruel. Durante años, me había entregado por completo a la idea de construir un futuro juntos. A un amor que pensaba que era inquebrantable. Pero ahora, todo se desmoronaba ante mis ojos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había llegado a no poder confiar en el hombre con el que había compartido mi vida? Un jueves por la tarde, después de una agotadora jornada de trámites legales, decidí darme un respiro. La casa de mi padre seguía siendo mi refugio, el único lugar donde sentía que podía recuperar mi compostura. El jardín, aunque triste por la falta de vida que solía tener, aún me recordaba a los días felices de mi infancia, a los momentos que había compartido con él. Me senté en el banco de hierro que estaba bajo el viejo olivo, el árbol que había visto crecer generaciones de mi familia. Su sombra era reconfortante, y por un momento, sentí que podía encontrar algo de paz en medio de la tormenta. Mi mente seguía dando vueltas a todo lo que había sucedido. La traición de Ricardo, el chantaje de Isabel, las amenazas, las manipulaciones. La rabia burbujeaba en mi interior. Pero también algo más. Algo que no había experimentado hasta ese momento. En medio de tanto caos, algo en mí se despertó. No me iba a dejar vencer. Había pasado por tanto, y no iba a permitir que el dolor de la traición me destruyera. El sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. Miré la pantalla y vi que era Lucía. Sentí un nudo en el estómago. Pero acepté la llamada sin dudarlo. Carmen, ¿cómo estás?
Preguntó su voz preocupada al otro lado de la línea. Me senté más recta en el banco, sintiendo cómo la ansiedad volvía a apoderarse de mí. Lucía, no sé cómo estoy. A veces siento que todo esto me está arrastrando. Que no voy a poder seguir adelante. La casa, los papeles, todo parece tan lejano. No puedo concentrarme en nada. Y sobre todo, no puedo dejar de pensar en lo que Ricardo y su madre están haciendo. No sé cómo he llegado a este punto. No sé cómo todo esto ha pasado tan rápido. Le dije, mi voz quebrada por la emoción. Carmen, lo que estás viviendo es una pesadilla. Lo sé, pero te prometo que vas a salir de esta. Tienes que aferrarte a todo lo que te queda. Tienes que recordar que eres mucho más fuerte de lo que crees. Tienes el control, y eso es lo más importante. No dejes que ellos te derrumben. Porque te lo aseguro, no lo conseguirán. Nadie te puede arrebatar lo que te pertenece por derecho. Me respondió Lucía, con firmeza en su voz. Sus palabras, aunque llenas de la fuerza que me faltaba, no podían calmar por completo el tormento que sentía en mi pecho. Sentía como si estuviera nadando en un mar de dudas y miedos, sin saber si podría encontrar la orilla. ¿Cómo podía seguir adelante cuando todo a mi alrededor se desmoronaba? Esa noche, no pude dormir. Los papeles legales seguían apilados sobre la mesa. Los recuerdos de mi padre se mezclaban con las palabras de Isabel y Ricardo. Y todo parecía ser una pesadilla de la que no podía despertar. Pero entonces, en medio de la oscuridad, algo dentro de mí hizo clic. Algo en mis entrañas se despertó. El miedo, el dolor, todo eso era solo un paso más. Un paso más hacia la persona que estaba destinada a ser. Ya no era la mujer que había estado dispuesta a ceder todo por amor. Por una relación que ya no existía. Ya no me quedaba nada de eso. Ahora solo quedaba una mujer que no iba a permitir que nadie la destruyera. A la mañana siguiente, decidí que era hora de hacer frente a la situación de una manera diferente. Estaba lista para tomar las riendas de mi vida. Por más doloroso que fuera. Lo que había perdido no lo iba a recuperar. Pero lo que podía ganar. Eso sí dependía de mí. El teléfono sonó de nuevo. Era el abogado que había contratado para manejar la parte legal de mi divorcio. Sus palabras eran claras y directas. Carmen. Hemos recibido la respuesta de Ricardo y de su madre. Están dispuestos a llegar a un acuerdo. Pero tienes que saber que las negociaciones no van a ser fáciles. No te hagas ilusiones. Esta será una batalla que exigirá todo de ti. Tomé una respiración profunda. No iba a ser fácil. Pero ya no podía volver atrás. Lo sé, respondí con firmeza. Pero no tengo miedo. Esta vez, lucharé por lo que es mío. Lo que siguió fue una serie de reuniones. Llamadas y negociaciones que parecían interminables. Pero, en cada una de esas conversaciones, algo dentro de mí creció más fuerte. El miedo al conflicto ya no me dominaba. La idea de perder lo que mi padre me había dejado. De perder mi dignidad, ya no era una opción. Cada vez que Isabel intentaba manipularme. Cada vez que Ricardo trataba de hacerme sentir culpable. Yo respondía con más fuerza. Ya no estaba dispuesta a ceder. Pero no fue hasta un mes después, cuando finalmente recibí los papeles definitivos del divorcio, que entendí cuán lejos había llegado. Había luchado con todo lo que tenía. Y no solo había ganado la casa, sino que también había ganado algo mucho más valioso, mi libertad. Ricardo y Isabel ya no formaban parte de mi vida. Ellos seguirían siendo prisioneros de su avaricia, de sus mentiras. Pero yo era libre. Libre para empezar de nuevo. Libre para construir mi futuro a mi manera. En las semanas siguientes, me mudé definitivamente a la casa de mi padre. Aunque aún había muchas cosas por hacer. Sentí que, de alguna manera, ya había comenzado a reconstruir mi vida.
Las paredes de la casa, que alguna vez fueron testigos de tantas risas y momentos felices, ahora eran testigos de mi renacimiento. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez, me sentí en paz. Sabía que los días difíciles no habían terminado, pero también sabía que, no importa lo que viniera, siempre tendría la fuerza para seguir adelante. El primer paso que di hacia mi nueva vida fue el más difícil, pero también el más liberador. Cuando cerré la puerta de la casa de mis padres, llevándome conmigo no solo el maletín con las joyas y los documentos de la herencia, sino también una parte de mí misma que había estado perdida por años. Entendí que no solo estaba dejando atrás a Ricardo y a Isabel. Estaba dejando atrás todo lo que creía que me definía como mujer. Como esposa, como hija, estaba dejando atrás la versión de mí misma que había permitido que la manipulación y el control de los demás decidieran mi destino. Ahora, tenía el poder de reconstruirlo, de rehacerlo a mi manera. Las primeras semanas fueron una mezcla de emociones contradictorias. La casa que una vez fue un refugio se convirtió en un espacio vacío. Tanto literal como emocionalmente. Las paredes, aunque llenas de recuerdos de mi padre, ahora solo me hablaban de lo que había perdido, la familia, el amor, la confianza. Aún así, no me arrepentía de mi decisión. Sabía que el divorcio era solo el comienzo, que lo que había dejado atrás no era más que un capítulo oscuro que había llegado a su fin. Las primeras noches las pasaba en vela. El silencio de la casa me envolvía, y me encontraba con mis pensamientos, con la mente llena de imágenes de lo que había sido mi vida con Ricardo. Pero ahora, en esa quietud, me descubrí a mí misma. Aprendí a escuchar mis propios pensamientos, mis propios deseos, sin las interferencias de nadie. El peso de la culpa, que alguna vez había cargado sobre mis hombros, se fue desvaneciendo poco a poco. Un mes después de la separación, decidí que era el momento de hacer algo que me permitiera no solo reconstruir mi vida emocional, sino también económica. No iba a quedarme parada esperando que el tiempo sanara mis heridas. Había heredado más que bienes materiales, había heredado una lección sobre lo que significa ser fuerte. Ser independiente, ser capaz de tomar el control de tu propio destino. Mi padre me había enseñado a no depender de nadie, a no dejar que las circunstancias decidieran por mí. A partir de esa lección, decidí dar el siguiente paso. Abrir mi propia empresa. El camino para poner en marcha mi negocio no fue sencillo. Las dudas, los temores, la presión de enfrentarme a lo desconocido me acompañaron en cada paso que daba. Pero, cada vez que pensaba en las dificultades, recordaba la carta de mi padre. Y eso me daba fuerzas. La vida de mi padre había sido una vida de sacrificio, de trabajo duro, de decisiones difíciles. Y ahora, era mi turno. Tenía que hacer algo con lo que me había dejado, con lo que me había legado. No podía permitir que su esfuerzo, su amor y su sabiduría se perdieran. Pasaron los meses, y la empresa fue tomando forma. Me sumergí en el trabajo con una pasión que no había sentido en mucho tiempo. Los días eran largos y, a veces, extenuantes. Pero, por primera vez en mi vida, me sentía realizada. Estaba construyendo algo propio, algo que no dependía de nadie más. La sensación de independencia, de control sobre mi vida, era indescriptible. Sabía que la herencia de mi padre no solo me había proporcionado una base económica, sino que me había dado la confianza para creer en mí misma. Sin embargo, a pesar de mi éxito profesional, mi vida personal seguía siendo un campo minado. No podía evitar pensar en lo que había dejado atrás, en lo que Ricardo y su madre representaban en mi vida. La herida de la traición seguía ahí, latente, y aunque había encontrado la fuerza para seguir adelante,
A veces la angustia de lo que había vivido me atormentaba en la quietud de la noche. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había permitido que me trataran de esa manera? Me odiaba por haber dado tanto. Por haberme entregado de esa forma. Por no haber visto las señales antes. Una tarde, después de una reunión importante con clientes, regresé a la casa. Estaba agotada, tanto física como emocionalmente. Me dirigí al estudio de mi padre, como solía hacer en los viejos tiempos cuando buscaba respuestas. Allí, en el escritorio de roble, había un sobre. Al principio, pensé que era otro de esos papeles que había dejado sin abrir. Pero cuando lo tomé en mis manos, vi que estaba dirigido a mí. El corazón me dio un vuelco. Lo abrí lentamente. Y, al leer lo que había escrito, sentí que algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Mi padre, en su última carta, no solo me había dejado su herencia material, había dejado en mis manos un legado de sabiduría. Una lección sobre lo que significaba ser fuerte. Sobre cómo enfrentar las adversidades con dignidad. La carta hablaba de la importancia de no dejarse llevar por la codicia, por la manipulación, y de cómo el verdadero valor de la vida estaba en las decisiones que tomamos. En cómo elegimos vivir con integridad y honor. Él había sabido lo que podía suceder. Y había querido asegurarse de que, en su ausencia, yo supiera cómo protegerme. Cómo no dejar que el mundo me arrastrara hacia la oscuridad. Al leer esas palabras, comprendí que, aunque había perdido a mi padre, él nunca me había dejado sola. No solo me había dado una fortuna material, sino también las herramientas para enfrentar la vida sin miedo. Mi padre, aún después de su muerte, seguía guiándome. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Sentí que el peso de la tristeza, de la traición, comenzaba a levantarse de mis hombros. Decidí que, aunque mi camino no iba a ser fácil, seguiría adelante con la cabeza en alto. Me había perdido en el pasado. Había sufrido. Pero ahora, con las lecciones de mi padre, con la herencia que me había dejado, sabía que podía superar cualquier obstáculo. Lo que más me preocupaba no era el dinero o la propiedad. Era el futuro, un futuro que se construye con la fuerza interior, con la voluntad de levantarse una y otra vez. Sabía que Ricardo y su madre no dejarían de intentarlo, que seguirían presionando, intentando que cediera. Pero ya no tenían poder sobre mí. Ya no podían manipularme. La herencia, la casa, todo lo que querían. Ya no tenía el mismo valor para mí. Había algo mucho más importante en juego ahora. Mi paz. Mi dignidad. Mi vida. En las semanas siguientes, mi negocio comenzó a despegar. Cada día, cada pequeño logro, me daba más confianza. Cada vez que cerraba un trato o resolvía un problema, me sentía más cerca de la persona que había sido antes de todo el caos. Antes de la traición. Mi vida comenzaba a cobrar forma, a encontrar su rumbo, y aunque el pasado siempre tendría su sombra, sabía que ya no estaba atada a él. Estaba construyendo un nuevo camino, uno en el que yo tenía el control. Con el tiempo, decidí que era hora de tomar una decisión definitiva. No solo se trataba de los bienes materiales, sino de mi propio futuro. Ricardo había perdido todo cuando eligió el dinero sobre el amor, la lealtad y la confianza. Pero yo había encontrado algo mucho más valioso: mi independencia, mi libertad, y la capacidad de decidir mi destino.